Bueno, pues buenas tardes, princesas. Nuevamente, como cada viernes, estamos aquí conectándonos para nuestra enseñanza del día de hoy, que hoy tomamos del libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y bueno, yo te doy la más cordial bienvenida. Yo espero que esta sea una tarde extraordinaria para ti, para mí. Y bueno, quiero primero que nada orar para que la enseñanza del día de hoy traiga alguna revelación para tu vida, y tal vez te sorprenda, tal vez te reafirme o te confirme algo que Dios quiere que sepas, que entiendas, que practiques, que vivas. No sé, yo creo que este es tiempo del Espíritu Santo, es este momento para consultar con Él, que quiere hacer en nuestras vidas. Y bueno, vamos a empezar orando por ello. Y bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque estás aquí. Señor, yo sé, Dios, que aunque todavía no veo a nadie conectado, Señor, tú ya estás aquí. Tú te conectaste primero que nosotros, Señor. Tú habías preparado este tiempo y esta hora para tener una cita divina con tus hijas. Aún desde antes de la fundación del mundo, tú ya tenías contemplado este día y esta hora para hablar a nuestra vida, Señor, para traer revelación a nuestro corazón, para, Señor, de alguna manera hacer manifestar a los que te amamos tu grandeza, Señor, tu amor, tu misericordia, tu plenitud, todo, Dios. Por eso te damos la más cordial bienvenida, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos convocas. Gracias porque tú nos invitas. Gracias, Señor, porque tú no has desistido de nosotras, porque sigues ahí, Señor, una y otra vez, reafirmándonos el amor, trayendo a nuestra vida la grandeza de tu presencia. Las misericordias de cada día las estás renovando, Señor, y yo te doy gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, esta hora, Señor, en tus manos ponemos este tema, Señor. Precioso Dios, que seas tú trayendo, Señor, la palabra que trae convicción, que trae revelación, que trae transformación a nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos libertad, Señor, para que hagas tu preciosa voluntad. Ahora oro, Señor, para que apresures, Señor, las intenciones, los anhelos del corazón de tus princesas para conectarse contigo. Oro para que los equipos, Señor, puedan transmitir de manera eficiente. Oro, Señor, para que las ondas del aire, Señor, estén libres para la transmisión y que no tengamos problema por la lluvia, Señor. Y que al contrario, Señor, tengamos una transmisión clara y precisa de tu palabra. Señor, yo me declaro sierva inútil, así que tú pon, Señor, tus pensamientos en mi mente, tu palabra en mi boca y tu amor en mi corazón, para que, Señor, sea digna de transmitir, Señor, tu palabra. Oro, Señor, para que todo argumento que se levante en contra de este conocimiento sea derribado por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y para que cada una de las personas que estarán recibiendo esta palabra, Señor, despierten a una nueva dimensión de lo que tú les quieres dar. Padre, todo esto lo oro con acción de gracias, sabiendo que tú lo has escuchado y que el cielo está dando un gran amén. Y te doy gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Claudia. Qué gusto. No sé quién más se conecte porque luego de repente aquí no aparece más que una que otra. Espero no dejar a nadie fuera cuando luego ando saludando, pero pues si ese es el caso, mil disculpas. Y hoy no le puse título al tema porque honestamente se me olvidó. Hasta ahorita que estaba tratando ahí de poner la descripción del video, dije, ups, no se me ocurrió. Pero bueno, está basado perdón, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y permítame porque estoy tratando de abrirlo aquí en mi compu. Lo voy a leer en la versión de la Reina Valera. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, en la versión de Dios habla hoy, en la versión de la traducción al lenguaje actual, dice Cafarnaum, pero pues es el mismo lugar, como ustedes lo conozcan.
Dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Buenas tardes a Ariana Hernández. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, esa es la historia, yo creo que ya muchos la conocen, pero hoy yo quiero hablarles de algunos puntos de esa historia y tal vez vamos a darle una óptica diferente. Quiero que la podamos aterrizar un poco a este tiempo que estamos viviendo. Y dice que el lugar en el que al que regresó Jesús, dice que se llama Cafarnaún. Y déjenme decirles que se le considera una ciudad fronteriza. Esto es porque puede conectar a Egipto, Siria y Líbano. Por eso es una ciudad fronteriza. Por eso Capernaún o Cafarnaún, como le quieras llamar, se consideraba un lugar donde había movimiento financiero, donde había lo que podría llamársele como una especie de metrópoli, en el sentido de que había movimiento por la cuestión de que era una ciudad fronteriza. Cuando yo entiendo esto, dije, Señor, tú le estás hablando a Reynosa, somos una ciudad fronteriza. Creo que esta palabra es para nosotras que estamos viviendo aquí en la ciudad, pero que también puede aplicarse a cualquier otra ciudad del mundo, porque también tenemos como ciudades espirituales, pues estamos en el límite entre el cielo y el infierno y estamos nosotros ahí en el medio haciendo la frontera y cuidando también de esta área del reino de Dios, evitando que el enemigo entre. Entonces, puede ser que vives en Reynosa, igual que yo, pues qué bueno, pero si no es así, no importa. Yo creo que estamos viviendo espiritualmente en el límite. Frontera significa el límite entre un lugar y otro. Entonces, en este caso, entre un país y otro. Y yo creo que tú y yo vivimos en el límite entre un reino y otro. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el nombre Cafarnaún? Significa aldea de Nahum. Y yo me quedé quién era Nahum ahí en la historia, ¿verdad? Y dice, no se hace tanta referencia al nombre de Nahum, pero cuando yo investigo qué significa el nombre Nahum, el significado de Nahum, se dice que es el que da consuelo. Así que prácticamente si traducimos qué significa Cafarnaún, estamos hablando de la aldea del que da consuelo. Estamos hablando de la aldea del que da consuelo. Estamos hablando del lugar a donde quiere regresar una y otra vez nuestro hermoso Dios. Y bueno, el Espíritu Santo lo conocemos como el Consolador, pero yo creo que es el mismo Espíritu del Padre y es el mismo Espíritu del Hijo y se llama Espíritu Santo. Pero es la esencia del Padre, es la esencia del Hijo que siempre nos quiere consolar. Y desde la perspectiva de Dios,
A mí me llama mucho la atención, a mí me gusta mucho estudiar lo que son las concordancias, qué significan las palabras en los idiomas originales, en el hebreo, en el griego. Y bueno, esta palabra de consuelo viene del griego paramution y tiene dos formas de verse. Una es como proceso de consolación y la otra como instrumento de consuelo. Entonces yo creo que Dios realmente cuando quiere tratar con nosotros por medio del Espíritu Santo muchas veces nos pasa por procesos y también muchas veces Él es el instrumento del Padre para consolar nuestro corazón. Y cuando hablamos de consolar hablamos de aliviar nuestro corazón, porque cuando nos pasan cosas, o yo no sé si nada más a mí me pasa, sentimos dolor. Cuando hay algo que nos hiere, nos duele. Cuando una persona nos ofende, cuando nos rechaza, cuando nos maltrata, cuando nos humilla, cuando nos abandona, pues nos provoca una herida que produce dolor y necesitamos alivio. Y hay ocasiones en que nada alivia ese dolor. Pero viene el Espíritu Santo y viene como con un bálsamo a sanar esas heridas. Y muchas veces la herida no va a sanar hasta que no inicies un proceso. Y tal vez ese proceso sea el perdonar. Yo no sé a quién estoy hablando ahorita, o quién va a ver este video después, y sea Dios hablando a tu corazón diciendo, has estado viviendo bajo mucho dolor porque no has perdonado, porque te niegas a perdonar. Y es que es bien difícil perdonar cuando estamos lastimados y heridos, pero es cuando realmente nos conviene hacerlo, para que rápido sanemos. Sin embargo, tenemos en muchas ocasiones la sensación de que si perdono es tanto como darle permiso para que me siga hiriendo. O si perdono, pues él no se merece o ella no se merece este perdón. No se trata de que la otra persona se lo merezca, sino de que nosotros nos merecemos vivir sin dolor. Y no se trata de que una vez que perdonas le estás dando permiso para que continúe lastimándote. Tampoco significa eso. Tú puedes estar poniendo límites, varios límites con las personas que te hieren y te lastiman. Pero los procesos de Dios te van a llevar a la restauración de tu corazón. Y te van a estar dando ese consuelo, te van a dar este alivio y te van a dar descanso. Bendiciones, Sandrita, bienvenida. Entonces, yo veo, cuando estaba leyendo esto, dije, es que esto realmente es para nosotras. Yo no sé cuál sea tu trasfondo de vida, pero yo pienso que todas las personas, así tengamos los mejores padres, y mira que los míos son, porque están vivos, muy buenos papás, aún así en algún punto de su vida, de nuestra relación de paternidad, maternidad, en algún punto algo hacen o hacemos, yo como mamá también me cuento, que nos equivocamos y provocamos dolor en los hijos. Y hay personas que viven 20 años, 30 años, 80 años con todavía el dolor, de cuando yo estaba niña y me mandaron a la tienda y cuando fui por los chicles. Y entonces de repente ese dolor se queda ahí atorado, arraigado y afecta muchísimo. Y no te permite ser feliz el resto de tu vida si tú no aprendes que Dios es el único que te puede dar el consuelo. A veces que pensamos que si nos vengamos, ahí ya se me va a quitar, y no se quita el dolor, porque el dolor lo produjo una herida, y la herida fue en el alma, y el único que tiene el poder de penetrar al alma para procurar sanidad es Dios, nadie más puede. Entonces, y desgraciadamente Dios no lo va a hacer nada más porque sí, porque Él ha puesto algunas cláusulas en el testamento para que tú tengas acceso a la sanidad y a la libertad y a la restauración. Entonces puede ser que requieras de un proceso en el cual tengas que pasar de manera consciente a declarar el perdón y a trabajar en algunas cosas. O puede ser que Dios sea Él el instrumento que venga y trate directamente con nosotros y nos lleve y nos pone a veces en las situaciones en la perspectiva correcta de Él, no en la nuestra. Así que yo pienso que, tomando en cuenta lo que hablamos hace ratito de que somos ciudad fronteriza y que al mismo tiempo entendemos que es la ciudad en la que Jesús estaba viviendo, y que como aldea era la aldea del que consuela,
Yo creo que el mensaje que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy es extraordinario. Y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a entregártelo de la manera que yo lo fui recibiendo y que provoque en tu vida algo. No me refiero a una emoción, porque la emoción es pasajera, tarde o temprano se va a ir. Estoy hablando de nivel de revelación, de nivel de convicción, de un nivel de creerle a Dios por cosas más extraordinarias de lo que hasta ahorita has estado viviendo. Amén. Así que yo quiero así como que retomar, y yo veo en esta historia que acabo de leer como si fuera una obra de teatro o una película, así lo quiero ver yo. Y veo a varios actores que participan en ella, y los actores principales, y aquí descubro que es Jesucristo, que es el actor principal, y déjame decirte que tal vez no lo tengas muy claro, pero el verdadero protagonista de tu historia de vida se llama Jesucristo. O sea, nosotros nada más estamos habitando un cuerpo, pero el que lleva todo el peso de la historia extraordinaria desde el inicio es Jesús. Dice que nosotros estábamos en Jesucristo y de ahí fuimos sacados. Y ese es nuestro destino. Así que realmente somos extensión de Él aquí en la tierra. Y Él es el protagonista de la historia. Pero bueno, además de Jesús, los otros protagonistas que yo descubro son los 4 amigos del paralítico. ¿Ok? En el papel secundario, porque siempre tenemos así como que el peso de la historia, y luego tenemos actores de soporte, está el paralítico. Y actores de reparto o extra, tenemos a la gente que estaba ahí en la historia, ¿ok? Así que déjame decirte cómo yo visualizo esta historia. Para mí, esto representa los tipos de miembros de la iglesia. La iglesia no me refiero a una denominación en particular, no me refiero a una religión en específico, a una casa parroquial, no. Me refiero a la iglesia pueblo de Dios, a todo el montón de gente que somos parte del pueblo de Dios y que Dios nos considera como su iglesia, la novia de Cristo, ¿ok? Y dentro de esta iglesia tenemos a actores que son principales, ¿no? Gente como estos amigos que se involucraron con lo que iba a pasar en la vida del paralítico. Son ese tipo de cristianos que creen que existe Dios, que creen que Dios está vigente en el trono, que creen que Dios está haciendo y cumpliendo todas las promesas que ha dado, que creen que la palabra es para ellos, que creen que esa es la brújula con la que tienen que seguir su vida, y entonces quieren participar de esta nueva vida y accionan conforme lo que Dios les dice. Son la gente que está creyendo con mucha fe por una mejor economía, pero que en el ínter siguen diezmando, siguen ofrendando, siguen atendiendo a la huérfana y al huérfano y a la viuda y al extranjero. Están creyendo a Dios por sanidad, pero en el ínter ellos siguen orando por otros enfermos y llevándole el alimento al enfermo. Son esas personas que a lo mejor están creyendo por una restauración familiar, pero en el ínter siguen trabajando, siguen luchando, siguen ayudando a otros, aconsejando a otros. ¿Sí me explico? No estoy hablando de gente que ya lo logró todo, que ya alcanzó toda la gloria que podía haber alcanzado aquí en la tierra. Porque la misma palabra de Dios dice que la obra que empezó nosotros Él la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Entonces quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos siendo gente que está en construcción, que está cada día mejorando, que está avanzando, que está creciendo, que está yendo por más, ¿ok? Pero que no se espera hasta que ya toda su vida esté resuelta para empezar a creerle a Dios, o para empezar a servirle a Dios, o para empezar a moverse en un ámbito espiritual. No, desde el principio empiezan a creer y se empiezan a comprometer y quieren participar y empiezan a accionar en búsqueda de lo que Dios dice que se puede hacer. Amén.
Así que yo espero que aquí estén este tipo de actrices principales. Así que si eres tú, y yo soy de esas actrices principales, que le estoy creyendo a Dios por mi matrimonio, que le estoy creyendo a Dios por mis hijos, que le estoy creyendo a Dios por mi familia, le estoy creyendo a Dios por mi economía, le estoy creyendo a Dios por un negocio, le estoy creyendo a Dios. Y en el inter sigo avanzando, sigo creyendo, sigo participando de la gran comisión de Dios. Amén. Ahora, está el personaje secundario, que ese es el paralítico. Wow, y aquí el paralítico representa tantas cosas. Estamos hablando de aquellos cristianos que usan la fe de otros en lugar de la suya. Son las que, ándale, ora por mí, ándale, por favor, mira, pídele al Señor. Y tú le dices, oye, pero tú también puedes orar. No, pero a ti te hace más caso. ¿Sí los conoces? O peor, o sea, ¿eres uno de esos? Yo espero que no. Son esos cristianos que se dicen cristianos, pero que piensan que necesitan abogados para poder alcanzar a Dios, para poder alcanzar la plenitud de una relación con Dios. Y principalmente porque todo el tiempo están en una total pedidera, ¿no? Quieren que Dios les conceda esto y lo otro y lo otro y lo otro, y todos lo quieren. Y yo no digo que yo no lo quiera todo, lo que sí digo es que he aprendido que muchas cosas van a suceder por gracia, pero otras hay que trabajarlas. Y otras hay que cambiar nosotros. Son resultados de procesos que tenemos que vivir, de decisiones que tenemos que tomar, de situaciones que tenemos que encarar a veces. Amén. Ahora, son también estas personas que están en una posición totalmente pasiva. Son esas personas que no se mueven ni para bien ni para mal. Muchas veces están calentando bancas en la iglesia o sillas, no sé, según lo que tenga la iglesia o el templo. Son esas personas que jamás levantan la mano cuando les preguntan, ¿quién quiere hospedar a alguien? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere participar en esto? ¿No? ¿Quién nos ayuda a limpiar el lugar? No, pues no sé. ¿Quién quiere venir y ayudarnos en una vendimia? Tampoco. ¿Quién quiere participar? Es más, no necesita hacer nada más llevar el carro, conducir el carro para que nos lleven a este lugar a evangelizar. No, se hacen de la vista gorda. Están totalmente pasivos, no quieren hacer nada o piensan que no pueden hacer nada. No, es que yo no. Soy tan nuevo en el evangelio, me dijo una persona. No, yo soy nuevo, dice. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo tienes? Y me dice, pues alrededor de unos 4 o 5 años. Y yo dije, no inventes, 4 o 5 años, yo tengo 3 y ya estoy sirviéndole a Dios. Porque servir a Dios, amar a Dios, ser parte de la gran comisión no tiene que ver con tiempos. Tampoco tiene que ver con credenciales ni con títulos. No tiene que ver tampoco con si tú tienes un ordenamiento o no. Una persona debatía un poco conmigo acerca de, me decía, es que tú eres pastora, y yo le decía, no soy pastora, gracias a Dios no lo soy. Y no, me dice, tú eres pastora, dice, yo no sé qué estás esperando para considerarte así, porque estás haciendo todas las funciones de una pastora. Estás llevando la palabra, estás cuidando de un rebaño, estás al pendiente de ese rebaño, les llevas, eres congruente, etcétera. Tú eres una pastora, me decía. Y yo me quedaba pensando y decía, es que yo no me veo a mí misma con una etiqueta, pero sí me veo con una misión de vida. De hecho, con una visión. Yo como consultora de negocios les digo, cuando trabajo con las emprendedoras o los emprendedores, los dueños de negocio, les digo, bueno, vamos a trabajar la visión de tu negocio, ¿no? ¿Cómo lo quieres ver? Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es mi visión personal? Porque si yo le digo a los demás sobre sus negocios, pues ¿qué hay del mío, verdad? Y yo llegué a esta conclusión. Mi visión, la visión para Mirna Carranza, es hacer sonreír a Dios. Mi máxima visión es pensar que lo que yo fui destinada o yo fui hecha, si yo fuera una empresa, fui construida con la finalidad de hacer sonreír a Dios. Y la misión de mi vida es qué voy a hacer para que Dios sonría. Entonces, bueno, le voy a hablar a gente, voy a rescatar personas, voy a compartir la palabra, les voy a enseñar cómo orar, les voy a enseñar cómo hacer esto, porque yo me doy cuenta que tengo un llamado en el área magisterial. Este es el don que se mueve más en mí, que de un versículo puedo hablar 2 días continuos, explicando y así como
desmenuzando la palabra, ¿no? Entonces sé que eso es un don que Dios me dio para poder desarrollar la misión de mi vida. Y la misión de mi vida para mí es muy clara, es que otros conozcan a Jesucristo, que otros puedan tener la libertad en sus vidas que Jesucristo puede dar, que otros puedan alcanzar la sanidad, la libertad financiera, la paz, todo lo que Dios establece que puede dar, esas buenas noticias que las puedan recibir, que hay tiempo de restauración, que este es un tiempo de gracia en el cual podemos acercarnos a Dios. Esa es mi misión de la vida. Entonces yo sé que si hago esto y lo hago bien, con excelencia, Dios está sonriendo porque alguien en el cielo, porque alguien está aceptando a Jesucristo. Y dice la Biblia que en el cielo hay una gran fiesta por uno que se arrepienta. Entonces, si hoy logré que uno se arrepienta y uno acepta a Jesús, allá hay fiesta y Dios está sonriendo. No me imagino a Dios con cara larga en medio de una fiesta, ¿sí? Entonces, creo que ese es el llamado que yo tengo. Pero por mucho tiempo no lo ejercía porque yo era una paralítica, como la que está hablando aquí. Alguien que oía y oía, pero no se movía. Yo iba a la iglesia, yo fui educada dentro de la iglesia. A mí desde chiquita me llevaron a la iglesia y me enseñaron la devoción en la iglesia, pero no pasaba de ahí, de algo racional y devocional, pero no de algo verdadero, de algo que se convirtiera en un hecho en mi vida, como lo es ahora. Entonces, el paralítico no se puede mover porque pierde sensibilidad, o al revés, pierde sensibilidad porque algo se afecta y ya no hay movimiento. Entonces los nervios que conectan con todo el cuerpo están de alguna manera como adormecidos. Entonces dicen, no, pues tengo dormido de aquí para abajo, de la cintura para abajo. O si es cuadrapléjico, pues del cuello para abajo. Entonces no se pueden mover y tampoco pueden sentir. Y así están estas personas. Yo no sé si conoces a alguien así o tú te identifiques como alguien así. Personas que están esperando la bendición o el milagro, pero están en una espera. Muchas veces ni siquiera van por el milagro. Están esperando que alguien vaya a la casa a llevarle el milagro. Están esperando que, según la denominación, el líder espiritual vaya y les lleve hasta la casita la oración, el ungirlos, el orar por ellos, el llevarles a lo mejor un aceite de unción o una comunión, no sé. Pero que no, ni siquiera están haciendo el esfuerzo de cómo le hago para acercarme yo, aún con mis posibilidades, ¿no? A veces son paralíticos emocionales, personas que en algún momento sufrieron tanto dolor en su niñez y por eso les hablaba en esta parte de lo que era el Dios que consuela, que tal vez desde la niñez vienen cargando con tanto dolor, con tanta angustia, con tanta afectación en su vida, que ya no pueden ni siquiera experimentar la nueva vida y lo bueno. No sé si me explico, son muertos en vida. Son gente que lo único que tienen es dolor, es amargura, es nostalgia, es tristeza, es depresión, desánimo, desilusión, desesperanza. Y muchas veces tienen amargura, tienen mucho resentimiento, cargan con un peso muy grande de dolor y de angustia y están ahí sufriendo y llega un punto en que se vuelven insensibles a lo bueno. Tan insensibles son a lo bueno que hasta les molesta que otra gente se ría, que estén felices. ¿Y de qué se ríe? ¿Y por qué está tan contentito? O sea, y hola, buenos días, ¿y qué tiene de bueno, no? Ay, hermanito, que Dios lo bendiga. Que te bendiga a ti, o sea. Están a la defensiva porque ya no pueden experimentar la vida, ya no pueden experimentar la plenitud, ya no pueden experimentar el gozo de la salvación, el gozo del Señor. Son paralíticos emocionales, les cuesta mucho amar. Les cuesta mucho experimentar la plenitud del amor, del cariño, de la sociabilización. Están en medio de gente y se sienten solos. A mí me impresionó mucho cuando, antes de que Robin Williams se suicidara, él pone no sé si en redes sociales, yo lo vi en redes sociales, donde les decían que era lo peor que podía pasar, es decir, vivir rodeado de gente y sentirte solo.
Y al final un hombre que ganaba millones de dólares y que tenía gente que le rodeaba porque tenía un equipo de trabajo, termina quitándose la vida por soledad. Estamos hablando de este tipo de personas, son paralíticos emocionales. La parálisis de su corazón no les permite amar, no les permite comprometerse con otros seres humanos, mucho menos lo van a hacer con la iglesia. No, son las personas que en el primer momento en el que sienten algo de dolor, abandonan una relación, abandonan una posición, abandonan el trabajo, porque son incapaces de ir por un esfuerzo adicional, están paralizados y dicen, no puedo hacer más, mejor me voy porque no puedo hacer más. Son personas que están condenadas a repetir la historia una y otra vez en su vida a causa de esa manera de pensar. Que están ahí atorados, que no crecen, que no avanzan. Por eso se dice que son paralíticos emocionales. Porque no son capaces de dar pasos firmes en una relación para crecer, para amar, para involucrarse, para ir más allá, porque todos los tiene detenidos, todos los paraliza, todos los detiene, todo les produce a veces miedo, les produce desconfianza, les produce inseguridad. Son esas personas que aun cuando tú puedes llegar con la mejor de las intenciones, tienen sospecha de ti. ¿Por qué quiere que yo vaya? ¿Por qué me está invitando? Les estás invitando a una reunión y tú les estás diciendo, mira, no vas a pagar nada. ¿Y por qué? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué me va a sacar? ¿Qué me va a pedir a cambio? Así viven, recelosos, con ese tipo de sospechas. Por lo mismo no avanzan. ¿Cómo van a avanzar con esa manera de pensar tan obtusa? Con esa manera de pensar tan lastimada, tan dañada. Es muy complicado. Por eso decimos que son paralíticos emocionales. No se pueden relacionar de manera correcta. No se pueden relacionar ni con una pareja, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los hermanos de sangre, mucho menos los hermanos en Cristo. No se pueden relacionar tampoco en causas, en misiones, en asuntos que no les dejen nada, porque no ven la ganancia y tienen una predisposición total que los lleva a rechazar todo este tipo de acción en la cual te lleva al involucramiento. Entonces, yo una vez escuché una especie de moraleja para explicar la diferencia entre participar e involucrarte. Y dice que estaban platicando la gallina y estaban platicando los animales de una granja y descubrieron que habían unos niños huérfanos y que tenían mucha hambre. Y entonces le dice la gallina al puerquito, ¿cómo ves si les hacemos unos huevos con tocino o huevos con jamón para comer? Y entonces le dice el puerquito, ¿no habrá otra opción? ¿No podría ser puros huevitos? Le dice, y ella le dice, qué egoísta eres. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia? Para la gallina ya iba nada más a participar poniendo los huevitos, pero el puerquito tenía que poner su vida para que de ahí saliera el jamón y el tocino. Esa es la diferencia. Él se iba a involucrar. Y yo estoy hablando de este tipo de situación. Muchas veces son estos paralíticos emocionales, solamente quieren participar hasta el momento en que no les duela, hasta el momento en el cual no se les pide ir más allá. Una vez que se les pide más, abortan la misión y ya no quieren. Mejor cambian hasta de familia si es posible, pero no van más allá. También pueden ser paralíticos espirituales. ¿Y qué significan los paralíticos espirituales? ¿Cuál es la diferencia entre los emocionales y los espirituales? Son personas que tal vez sí quieren amar y están haciendo un esfuerzo, pero que a la hora de que quieren crecer espiritualmente no pueden. No pueden orar, no pueden ayunar, no pueden leer la Biblia. Y me dicen, es que de veras sí lo intento, pero me distraigo. Es que me quedo dormida orando. Es que la verdad es que iba a ayunar, pero el día que ayuné me era una hambre tan espantosa que hasta la cabeza me dolió.
Y si no puedo creer, un día antes me malpasé y no me sentí tan mal como el día del ayuno. O sea, son personas que no pueden accionar en el ámbito espiritual para ir por aquello que Dios les dijo que iban a tener. Y entonces muchas de las promesas que están condicionadas a nuestro crecimiento espiritual, ahí están atoradas, están estorbando. Son personas que tal vez ya a estas alturas ya saben que tienen un propósito, ya saben cuál es ese propósito, ya descubrieron cuál es el llamado y todavía no lo pueden desarrollar a causa del adormecimiento de su espíritu, que está ahí atorado, que está languideciendo y que no hayan cómo. Y yo creo que David nos enseñaba, David entendía muchas cosas de estas y por eso David se hablaba a sí mismo y le decía, alma mía, alaba al Señor. Y de alguna manera él se trataba de despertar a sí mismo su conciencia, su voluntad, porque eso, la conciencia está en el espíritu y la voluntad está en el alma, y estas le ayudaban a entrar en la dimensión que él sabía que Dios tenía para él. Entonces, tal vez tú estás en este estado, pero yo te tengo una noticia, no es el estado en el que te vas a quedar. Amén. Porque esta palabra habla de un paralítico al cual Dios sanó. Así que no importa si tú estás viviendo una de este tipo de parálisis, a lo mejor has estado por mucho tiempo adormecido, no te has querido involucrar en la causa de Dios, no te has querido involucrar ni siquiera en una causa personal. Pero déjame decirte que Dios es la solución. Dios tiene una palabra para ti el día de hoy, viene desde el cielo, viene desde el corazón del Padre para decirte que hoy te vas a levantar de ese problema, hoy te vas a levantar de esa parálisis. Si habías estado batallando para orar, hoy vas a levantarte de esa parálisis que te afectaba en la oración. Si estabas batallando para darte el tiempo para estudiar la Biblia, para trabajar en ella, Dios te va a levantar de ahí. No va a ser tu trabajo. Esto es algo que quiero que te quede claro. Él no va a ser tu trabajo, pero Él va a quitar la causa. Él va a volver a hablar de una manera que todo lo que interviene en el proceso que tú necesitas vivir empiece a acomodarse. Cuando Dios da la palabra, y lo vamos a ver más adelante, cuando Dios da la palabra y dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle levántate y anda? Y si entonces para que se quedara la evidencia, voltea y le dice, levántate y anda. Ahora, eso es lo que él dijo nada más, pero en el cuerpo de este paralítico, ¿cuántas cosas sucedieron? No sé si te ha pasado que te quedas sentado mucho rato, tal vez viendo una película o platicando, y luego te quieres levantar y hasta batallas así como para que se acomode todo en su lugar. Digo, no tardas media hora, pero de repente te quieres parar rápido y de repente ya no se puede. Y no hablo de la edad, estoy hablando de que estás mal sentada, de que estás mucho tiempo en una posición, y dices, o vas en un viaje y dices, ya necesito moverme porque ya se me vienen adormeciendo las piernas, ¿no? Entonces, de eso es de lo que estoy hablando. Que en un momento dado el Señor soltó la palabra, pero algo ocurrió en el cuerpo del paralítico y Dios va a estar soltando palabra desde el cielo para decirte hoy, levántate y anda de tu parálisis, levántate y anda de ese estado de total abandono, de ese estado en el cual parecías depender de otros para que tú crecieras, para que creciera tu fe, para que creciera tu autoestima, para que creciera la identidad, para que creciera tal vez tu mente se ensanchara y estabas dependiendo de otros. Y dice Dios, ya se acabó, hoy voy a soltar palabra para que tú te levantes de ese lecho en el nombre de Jesús y empieces a accionar las promesas que Dios tiene para ti en este día. Si tú lo quieres tomar, es momento de que tú des una señal al cielo de que lo estás creyendo y que ahí en la palabra ponle lo recibo en el nombre de Jesús, yo lo acepto en el nombre de Jesús, o pon yo quiero ser levantada en el nombre de Jesús. No estés solamente viendo esto como, qué chido, o sea, está interesante lo que la güerita esta dice, ¿no? Porque no se trata de tener una palabra que te emocione, no se trata de tener una palabra que te quite el aburrimiento. Te estoy dando una palabra que viene desde el cielo. Y yo en el Espíritu siento la convicción a todo lo que da. Y yo le pedí al Espíritu Santo, ayúdame a hablar sin que me derrame, porque luego me emociono y chillo y ya no se me entiende lo que quiero decir. Pero en el corazón yo estoy entendiendo que Dios está dispuesto a sacarte de esta zona en la que estabas atorada.
en la que estabas detenida, que tal vez es la financiera, tal vez es dentro del matrimonio, tal vez tiene que ver con sueños que se quedaron ahí atorados y no desarrollaste. Y entonces dice el Señor, hoy te llegó tu hora para ser levantado de esa parálisis. En el nombre de Jesús yo lo creo y así lo suelto. Amén. Amén. Gracias, Sandra. Bienvenida, Isabel. Y bueno, también dentro de esta historia nos encontramos a todo ese reparto lleno de gente. Aparecen esas mira, me alegro, Sandra dice que esto es confirmación de una palabra que Dios le dio ayer. Amén, me da mucho gusto porque Dios siempre se encarga de, por si nos queda alguna duda, confirmarlo, ¿no? Y bueno, les decía que el otro grupo de actores de este melodrama o de este episodio así como de muy interesante que estamos viendo aquí, tiene que ver con los que hacen nomás bulto. Y es toda esa gente que estaba ahí que dice que llegó y cuando oyeron que Jesús estaba en casa, dice, se juntaron muchos. Pero esos muchos que estaban ahí, entre ellos había escribas que cavilaban en su corazón y que ahí estaban pensando, y mira de qué habla son blasfemias y bla, bla, bla. Estos representan a esa gente que va a la iglesia nomás a hacer bulto. Se mueven más por curiosidad que por una verdadera anhelo de conocer a Dios, de tener intimidad con Dios. Son esas personas que tienen tanta incredulidad que puede estar la reunión a todo lo que da, puede estar allá enfrente un hombre de Dios o una mujer de Dios dando palabra y es, quiero hacer acabar esto, ¿no? Pueden entrar con un muerto de 3 días y que el Señor lo resucite y todo y decir, ay, qué aburrido estuvo esto. Porque nada más fueron a hacer bulto. Porque realmente viven con el corazón lleno de incredulidad y están cuestionando todo. Ay, ¿será verdad que cayó en el espíritu? No, son paleros, se tiraron, ¿no? Decía mi marido el miércoles. Sí. Son personas que de alguna manera van porque tienen que ir. Pero en realidad lo único que van es a dar su punto de vista. Es esa persona que viene y normalmente quiere decirle al pastor, al sacerdote, al ministro, al presbítero cómo debe de predicar, que le conviene que haga su sermón más chiquito porque la gente tiene muchas cosas por qué hacer. Son aquellos que normalmente no te ayudan en nada, no cooperan con nada, no sueltan dinero, pero critican toda la obra. ¿Sí los conoces? ¿Has estado en las mismas iglesias que yo tal vez? Hay de todos ellos. Y es una pena porque muchas veces son los que hacen el número, pero no es real. Un día yo estaba oyendo a un pastor, estaba platicando un testimonio. Y este pastor dice que estaba en pleno evento de adoración, según él de adoración, de una iglesia de muchos miembros. Estoy hablando de una iglesia de miles de miembros. Y estando ahí estaba y de repente el Espíritu Santo vino sobre él y le dice, ¿cuántos de los que están aquí, cuántos crees que realmente me están adorando? Y él volteó y dice, yo así como para no oírme tan jactancioso le dije, pues de perdido la mitad, Señor. Pensando dentro de mí que pues mucho más de la mitad tendría que ser. Y el Espíritu Santo le dijo, no, muchísimo menos. Y le dice, ¿la cuarta parte? No, menos. Y así se fue. Y llega un punto en que le dice, solamente tú y fulano de tal están realmente adorando. O sea, dice, ese día ni mi familia estaba, porque mi familia estaba en otro evento. Dice, y me quedé impresionado. Cuando terminó la reunión, tomé la decisión de abandonar esa congregación que no había nada y volver a empezar de cero con el único que sí estaba en el mismo espíritu que yo. Cuando yo oía eso, a mí me impresionó. Como y dice, yo los oía cantar, yo oía las voces, estaba bien bonito. Dice, y lo que descubrí es que era un buen show. Era un buen número musical con gente muy entonada. Había gente que cantaba, que aplaudía, pero no se estaba moviendo el Espíritu Santo ahí, porque ellos no lo estaban haciendo buscando la intimidad con Dios. Buscaban pasar un buen rato. Buscaban estar en un lugar como que ya tengo que ir a la iglesia, de periodo que me guste, que la música sea buena,
que haya algunas iglesias hasta dan incentivos, ¿no? Y que me cuiden el niño mientras yo estoy oyendo y que pueda tener acceso a tal cosa, o sea, y van buscando la bendición, van buscando el beneficio, pero no están en una verdadera relación con Dios. Y de esos hay muchos. Así que imagínate si esta historia no es realmente trascendental. ¿Cuántos hoy en día, ahora a través de esta crisis del coronavirus, realmente abandonaron las filas de Dios? Y cuando digo abandonar las filas, no quiero decir que renunciaron a ir a la iglesia, sino que desde el momento en que la iglesia fue obligada a quedarse en casa y los templos fueron cerrados, en la casa, en lugar de continuar en la búsqueda de Dios y continuar en la adoración, están en stand-by, están en pausa, están de vacaciones. No es que no hay iglesia ahorita, no hay reunión, no hay culto, no hay servicio, no hay misas. Entonces están esperando a que solito se reactive todo el mover espiritual, cuando en realidad este era el tiempo para mostrarle a Dios de qué estábamos hechos y que somos verdaderos hijos y que realmente estábamos dispuestos a tener esta comunión, esta intimidad. Esta pandemia vino a poner en evidencia lo que no hemos logrado como iglesia, lo que no hemos logrado como pueblo, lo que no hemos logrado como hijos de Dios. Y entonces estamos viviendo una paz barata nada más, creyendo que sí tenemos a un Dios, porque fuimos, pero ahorita este Dios nos ha abandonado un poco porque pues están muriendo muchos y Dios no interviene, Dios no ha hecho nada. Y yo lo he oído. Y yo digo, ¿cómo que Dios no ha hecho nada? Dios nos tiene vivos y ya por lo pronto está haciendo algo por ti. ¿Te lo mereces o no? El sol sigue saliendo, la lluvia sigue cayendo, la gente sigue viviendo, muchos se infectan, pero no todos se mueren. Entonces, Dios no está detenido, Él no está en cuarentena, Él no está en confinamiento, Él no está ahí en su casita encerrado con Jesucristo y el Espíritu Santo nada más, y ni los ángeles pueden entrar. Claro que no. Dios está en el trono con todo el control y con todo el poder. El problema es que tú y yo dejamos de tener esa relación con Él y de alguna manera ya no estamos sintiendo ni la presencia ni el mover de Dios y estamos sedientos de todo eso. Y si éramos de los que estaban en la bola haciendo bulto, pero nunca aprendieron cómo orar, cómo hacer un altar en casa, cómo hacer un devocional por sí mismos, porque vivían a expensas de lo que el otro predica y orando cuando otro ora, pues entonces están ahí batallando porque no lo aprendieron, porque no se involucraron, porque nomás como la gallina ponían lo que les salía, pero no lo que tenían dentro de sí mismo. Entonces, creo que este es un tiempo que Dios está hablando fuertemente y nos está llevando y nos está provocando a cambiar, a crecer, a aumentar nuestras capacidades, nuestro compromiso con Él. Amén. Ahora, yo quiero hablarte de algunos puntos bien interesantes que fui descubriendo aquí que el Espíritu Santo trabajó en esta parte. Yo quiero confesar, porque yo la verdad, yo no sé guardarme las cosas, soy muy clara y auténtica. Yo quiero confesar que inicialmente busqué esta cita con una intención en especial, pero a mí me encanta que no importa con qué intención tú buscas algo de Dios, Dios termina siendo Dios y Él es el que hace su voluntad y su voluntad es extraordinariamente buena. Todo lo que me fue revelando me produjo a mí un éxtasis porque dije, gracias Dios, siempre estás ahí, siempre estás atento. Pero yo lo andaba buscando con una intención en especial, que era, que la tenía yo muy clara, ¿no? Pero Dios me empieza a mostrar algunas cosas. Y la primera que me muestra en el versículo 1, dice, entró Jesús otra vez a Cafarnaúm. Otra vez, o sea, es decir, Jesús entraba y salía, porque ese era el lugar donde Él habitaba. Y está diciendo, cuando dice, entró otra vez, dice, es una vez más. Dios siempre va a ser el Dios de una vez más. Jesucristo siempre va a ser el Dios que te va a dar una nueva oportunidad, una nueva misericordia, un nuevo plazo,
una vez más, una y otra vez. En otra versión dice, después de varios días Jesús regresó al pueblo. Es decir, había salido, pero regresó. Y a veces nosotros cuando estamos en situaciones que a causa de todo lo que hablé anteriormente caímos, estamos en una parálisis, estamos ahí como los escribas nomás viendo pero sin realmente hacer nada, de repente empezamos a sentir que Jesucristo ya no está. No sé si te ha pasado. Algunos cristianos dicen, ay, estaba en un desierto, es que ya no sentía la presencia de Dios. Yo quiero decirte que yo he entendido que Jesús tiene las mismas cualidades que el Padre. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu también. Por lo tanto es omnipresente, está en todo lugar. Ahí en ese tiempo, como estaba en cuerpo humano, se movía como nos movemos nosotros y entonces entraba y salía. Pero en este tiempo y en esta hora, Jesucristo es omnipresente igual que el Padre. E igual que el Espíritu Santo. Está con nosotros todo el tiempo, pero depende de nosotros la capacidad de sentirle. Va de vuelta. Está con nosotros todo el tiempo, pero depende de nosotros la capacidad de sentirle. Yo no digo que no esté. Sí está, pero a veces no lo puedes percibir. No puedes discernir el tiempo y el momento de su presencia, porque a veces estás viviendo o estamos, me cuento yo también entre ese grupo, estamos a veces tan distraídos con lo que el mundo nos presenta que nos vamos desconectando de Dios. Empezamos a dedicarle más tiempo y más calidad de tiempo a lo que el mundo nos habla o a lo que a veces hasta el ministerio o el esposo o los hijos demandan, que en la relación con Dios. Y cuando empiezas a desenfocarte, vas perdiendo la sensibilidad espiritual para poder discernir su presencia. Pero Dios ahí está y te da pruebas maravillosas de su presencia. Yo hoy de manera especial tuve una prueba de su presencia hermosa que me hizo llorar y me hizo emocionarme. Pero hay ocasiones en las cuales estás tan ocupado, yo estoy tan enfrascada que de repente mi oración se vuelve más, sí señor, rapidito, y no está mal, yo no digo que esté mal, porque es como cuando tú en la vida real vas y ves a tu papá, no tengo tiempo porque traigo una agenda bien llena, pero vengo de perdido a ver cómo estás bien, visita de doctor, pero porque te amo vine, ¿no? El papá como quiera se emociona porque te vio, pero no es igual a cuando te puedes quedar 1 hora platicando o 2 horas o pasarte todo el día sin ninguna otra necesidad y sin ningún otro anhelo salvo de estar en la presencia y en relación, ¿sí? Entonces a veces te pasa y cuando te pasa empiezas a perder sensibilidad y entonces sientes como que Jesús no está y luego dices, ya regresó Jesús. No, mi amiga, Jesús nunca se fue. Él sigue estando. Nosotros dejamos de percibir la presencia. Tampoco quiere decir que yo me fui, porque no tengo ningún lugar a donde me pueda ir que su amor no me alcance. Es solo que ya no tengo la capacidad de distinguir su presencia. Pero ahí está el Señor con todo su amor. Amén. Ahora, en ese mismo versículo dice, y se oyó que estaba en casa. Hijo, eso, aquí hay varias cosas que quiero yo recalcar. La primera dice, se oyó o se supo. O sea, alguien empezó a regar la voz. Jesús está en su casa o está en casa. Ahí lo leí este mismo versículo en varias versiones y me fui al original y dice en casa, no dice en su casa. O sea, por lo tanto no denota que era propiedad de Jesús porque no dice su, nada más dice en casa. Pero tampoco dice en casa de quién, ¿no? En algunas partes se dice o explican que Jesús estaba en la casa de Pedro. Pero como Pedro pues se había entregado al Señor, pues le había dicho, Señor, lo mío es tuyo, y la casa era de Pedro. No lo sé, la verdad. Pero el día de hoy, ¿cuál es la casa de Jesús? Si estuviésemos hablando en este tiempo, si estamos hablando en este tiempo y estuviésemos aterrizando la palabra a este tiempo, es que Jesús está en casa. ¿En la casa de quién? ¿Cuál es la casa de Jesús? ¿Qué opinan? Dice en el cielo.
Pues resulta que la casa de Jesús somos nosotros. Efesios 3:17 dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. La palabra morar significa residir, habitar, vivir en un lugar determinado. Así que yo creo que otra vez se aterriza la palabra a nuestra vida y a nuestro entorno. Y estoy entendiendo esta parte como Jesucristo regresando a casa, a tu vida. Se fue, no es que se fue, es que está regresando para que tú le sientas, para que tú le experimentes, que tú le quieras experimentar, que tú quieras sentir la presencia. Y yo quiero desafiarte en este momento que si es esto algo que tú anhelas, tú hagas una señal visible o audible de decir, Señor, yo quiero tu presencia, pero también quiero ser sensible a esa presencia. Que tú de alguna manera le digas, Señor, yo estoy anhelando esto porque tal vez me he enfriado, porque tal vez estoy como el paralítico que no siento nada, o tal vez estoy como los de reparto que nomás estaban cavilando y alegando y hablando, pero no estaban siendo partícipes de ti. Ahora, para mí es interesante porque Dios está diciendo que Él quiere habitar, por lo tanto ya no sería un asunto de que tú y yo entremos y salgamos de la presencia, sino que Él habita permanentemente en nosotros y nosotros habitamos permanentemente a la sombra de Él. Es una relación de vivir juntos. Y Él en este templo llamado cada uno y nosotros en Él, porque dice la palabra que en Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. O sea, una relación maravillosa de ambas partes. Tanto nosotros en Él como Él en nosotros. Amén. Esto significa una doble conjunción, un doble compromiso, un compromiso doblemente ratificado. Yo vivo en ti, tú vives en mí. Wow. Y decía el Señor, como el Padre y yo somos uno solo. Igual, eso es de lo que nos está hablando el Señor. Amén. Creo que es un buen momento, creo que nos llegó la hora de empezar a tomar esas decisiones profundas y radicales que digan que no sea solo de dientes para afuera, sino que estemos hablando de verdadero compromiso, de verdadero cambio, de un verdadero esfuerzo, de querer buscar esa plenitud de Dios, de querer buscar ese acompañamiento de Dios, de querer buscar esa gracia de Dios, de querer buscar esa presencia de Dios. Cada vez que podamos, con la mayor cantidad de veces posibles, con una mayor intensidad. Amén. Ahora, quiero volver a repetir esta parte. En el versículo, estábamos en el versículo 1. Jesús entró otra vez a Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa. La pregunta es, ¿cuándo la gente oye o sabe que Jesucristo está en tu casa? ¿Cuándo? No sé si me explico con esto. ¿Cómo la gente se puede enterar que Jesucristo habita en tu casa personal? En tu casa hogar, en tu casa templo vivo. ¿Cuándo lo oye? Porque aquí se hizo un escándalo. Llegó Jesús y está en casa y se pasó la voz. Alguien debió verlo venir. Alguien pasó la voz. Alguien gritó. Pero hubo una evidencia de que Jesús regresaba caminando a la casa. ¿Cuál es la evidencia de que Jesús ha caminado a tu casa? Que como dice Apocalipsis 3:20, tocó a la puerta de tu casa, llamó y tú le abriste y le dijiste, pásale Señor, ven entra a cenar conmigo. ¿Quién se dio cuenta de eso? Porque déjame decirte que debe de haber una evidencia. Una de las cosas que a mí me emociona, porque de verdad me emociona, es que el día que yo tuve un encuentro personal con Cristo, no fue ni en una iglesia, y me van a perdonar todos los religiosos, porque Jesús no es de iglesia. Jesús es de todos, para todos. No fue en una iglesia, fue en el bar de un hotel donde hubo una reunión de mujeres y ahí me tuve un encuentro con Jesús. Y yo recuerdo que cuando yo tengo este encuentro con Jesús, el Espíritu Santo baja sobre mí y me emborracha, literal, como dice el Pentecostés, así me pasó a mí. Y yo me empiezo a reír como loca,
Y mi marido va y me busca y yo salgo ebria de ahí, del Espíritu Santo. Y mi marido realmente llegó a pensar que yo estaba ebria por cómo estaba la presencia en mí. No sabía que era Jesucristo, no sabía que esto era un asunto del Espíritu Santo. Él dijo, pues la dejé en el bar de un hotel. No. Sin embargo, Ariana dice algo muy cierto, dice, con tu manera de ser es cuando tú empiezas a provocar, y eso me pasó a mí. Al día siguiente, me dice mi esposo, ahora sí dime en tus 5 sentidos todo lo que ayer venías parloteando. Dijo, porque ayer venías bien ebria. Le dije, no, es que yo no tomé ni un trago de alcohol. Yo tomé un vaso de té, fue todo lo que me tomé. Mira, pero es que venía, sí, yo entiendo que algo me pasó, le decía yo, pero yo no estaba ebria ayer, no estoy ebria hoy, y lo que te dije ayer, te lo sostengo hoy. Y a partir de ese día mi vida empezó a cambiar, mi manera de ser, mi carácter, mi conducta, mi comportamiento, mis pensamientos, todo fue cambiando. Entonces yo no decía, ay, Jesucristo vive en mí. No, la gente lo notaba, que había un Jesús en mí a causa de mi comportamiento, a causa de las cosas que empezaron a cambiar en mi vida. Por eso te digo que esa debe ser una evidencia. La gente se da cuenta. Yo una vez me presenté en un lugar, hablé de una conferencia, no dije el nombre de Jesucristo, ni el de Dios, ni el de nadie, no hablé de iglesia, nunca dije hola, aleluya, gloria a Dios, amén. Jamás dije una cita bíblica. Pero cuando yo termino esta conferencia, yo me bajo del lugar y una señora se acerca y me dice, ¿la puedo abrazar? Le dije, sí, claro que sí. Yo había orado, yo iba con una doctora, y si ella me está oyendo, porque ella perteneció al café, la doctora Sara Leida, le mando un besote. Habíamos orado, ella y yo, a las 5 de la mañana, esto fue en San Luis. Estábamos en Ciudad Judicial en San Luis, donde están los tribunales de justicia. Y ahí fui a dar la conferencia y teníamos prohibido hablar de Dios ahí. Entonces nos pusimos a orar a las 5 de la mañana y yo le dije, Señor, permite que cuando yo hable de vida, esté hablando de ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tú y yo lo vamos a entender como clave secreta, porque no me dejan hablar de ti. Y le digo, y te pido, Señor, que a cuanta persona saludemos o abracemos, seas tú ministrándoles en el momento, porque no podemos orar ahí. Y el trato lo hicimos con Dios. Entonces, cuando yo iba terminando la conferencia, yo dije, ¿a quién le puedo agradecer todo esto? Y la gente empezó a decir, adiós. Yo no mencioné a Dios. La gente lo mencionó. La gente tuvo la evidencia y la claridad de que Dios había intervenido ahí en mi vida sin que yo lo nombrara. No sé si me sigues con esto. Es la evidencia de que ya estaba ahí todo lo que fue haciendo Dios en mi vida, y todo lo que hoy yo soy es a causa de lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces cuando me bajo, la mujer me dice que si me puede dar un abrazo. Donde yo la abrazo, ella empieza a llorar y a llorar, se convulsionaba la mujer del llanto, ¿no? Yo la abrazo, y entonces viene Sara, y Sara la abraza y se acerca y me dice, amiguita, es que mira para atrás, y que vamos viendo, había una fila de mujeres esperando para abrazarme o para hablar conmigo. Y luego supe que era para abrazarme, pero en el momento dije, pues quieren hablar conmigo, ¿verdad? Entonces ya yo le volteo y le entrego, la acomodo a esta mujer en los brazos de Sarita, y me voy con la que sigue, y era lo mismo, y era abrazarse y abrazarse de mí. Y cada que yo las abrazaba, las mujeres lloraban. Yo sabía que Dios estaba rompiendo cadenas en ese momento. Dios estaba rompiendo los yugos a ese momento, porque no necesitamos ser religiosos para decirle, ay, y saca la matraca y saca la bazuca. O sea, yo no me burlo del don de lengua. Yo lo que digo es que no lo necesitas para evidenciar que Jesucristo vive en ti. Eso es para ti, y edificar a Dios. Edificar tu vida en la relación con Dios, perdón. Pero cuando tú estás ahí en el momento, viviendo tu diario vivir, la gente tiene que darse cuenta que en el corazón de Mirna habita Jesucristo. Que en el corazón de cada una de nosotras habita Jesús. ¿Por qué? Por los frutos que estamos dando, por las obras que estamos haciendo. Ahí se tiene que notar. Amén. Ay, hijo, esto estoy intensa. No, pues es el Espíritu Santo el que está todo intenso hoy hablando a nuestra vida. Amén. Por eso la pregunta es, ¿cuándo la gente oye o sabe que Jesucristo está en tu casa?
porque Jesucristo quiere visitar nuestra vida y Él quiere trabajar con nosotros, quiere estar de alguna manera estando presente. Entonces, Él la visita cuando 2 o más nos reunimos en su nombre. Nos dice Mateo 18, 19 y 20. En el acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo, dice yo concedo lo que quieren, pero cuando se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Entonces, a veces necesitas sentir que Dios te visita, pues empieza a reunirse y ponte de acuerdo con alguien. Y no tiene que ser completamente en persona. Ahorita aquí estamos de acuerdo, más de 2. Nos hemos reunido en el nombre del Señor. El Señor está visitándonos ahorita. Se está moviendo y yo no sé si tú lo puedes sentir. Yo le puedo sentir. Yo siento que mis manos están ardiendo ahorita. Y si me las pudieran ver, las traigo llenas de brillitos. Es impresionante cómo las traigo como polvito que brilla. Las que han estado conmigo en el café saben que esto es algo común que Dios nos regala cuando su presencia baja. Amén. Y yo siento que me arden impresionante. Pero déjame decirte que aun si esto no se viera, yo soy sensible ya a esa presencia a través de la intimidad y la comunión. De tal manera como con el esposo. Puedes no estarlo viendo y aún así oyes el movimiento y dices, ya se levantó, ya va para afuera, ya anda haciendo tal cosa. Porque lo oyes mover y no dices, ¿será mi marido o será un extraño que se metió a mi casa? O sea, sabes, escuchas, conoces el paso, los movimientos, ¿no? Igual pasa con la comunicación. A estas alturas de mi matrimonio, tengo ya 30 años de casada, voy para 31. Hay cosas que mi marido no me dice y no me necesita, no entiende decir. Con solo verlo yo lo entiendo. Hay gestos que yo ya conozco. Hay palabras que ya sé que él dice una palabra, pero en realidad dice otra. No sé si pasa. Yo cuando le digo, oye amor, ¿cómo se me dice? Ya veremos. No me está diciendo que no, pero tampoco me está diciendo que sí. Lo más seguro es que no sea, que sea un no. Es decir, no se está comprometiendo conmigo algo, ¿no? Y con Dios pasa lo mismo. No necesitas todo el tiempo estar wiri con Él. Tienes que aprender a oírlo. Tienes que aprender a conocerlo, a discernirlo. Tienes que aprender así como que de repente sus silencios también significan algo. Silencios de Dios maravillosos que no significan que no te oye y que no te quiere hablar. Significa que estoy tan a gusto contigo ahora que no quiero ni abrir la boca para no romper lo extraordinario del momento. Son silencios de amor del Padre que tenemos que aprender que son parte de nuestra vida, de la adoración, del estar ahí en la presencia. Entonces, necesitamos este tipo de intimidad. Así que yo te lo repito, Dios quiere venir de vuelta a casa, a tu casa, quiere visitar tu casa, pero también quiere vivir en tu casa por medio de una comunión y por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ahora, en el versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí me impacta, primero que nada, que dice de inmediato, la velocidad de respuesta. En cuanto se dieron cuenta que estaba Jesús ahí, de inmediato acudieron. Hay gente que en cuanto descubre que tú portas la presencia de Dios, inmediatamente lo distinguen y se te pegan. No sé si se te ha pasado, a mí me ha pasado. Gente que luego de repente ahí está conmigo y no se quieren ir de mi casa y la visita ya lleva 2 horas, 3 horas, 4 horas y no se quieren ir de mi casa. Y yo sé que no es Mirna Carranza, yo sé que es Dios en medio. Hola Silvia, qué gusto saludarte. Hola Leila, también qué gusto a ti. No es Mirna, el Espíritu Santo en Mirna, es Jesucristo en Mirna. Yo soy el cantarito de barro y el tesoro que va adentro es Jesús, ¿no? Pero de alguna manera la velocidad de respuesta de la gente en cuanto distingue que Dios está en ti es de inmediato. Y sin embargo, a veces nosotros que ya decimos tener al Espíritu Santo y ya decimos tener una relación con Jesús y ya hasta andamos pregonando y hasta de repente nos sale lo predicadoras y todo, de repente nos convoca el Señor por medio
de un café de princesas, por medio de un desayuno virtual, que por cierto mañana tenemos nuestro desayuno virtual, por medio de una velada de alabanzas, por medio de un culto, de una misa, de X, nos invita y empezamos así como que, oh, otra vez. Eso es que ya fui el lunes y ya fui el miércoles y yo me pongo a pensar honestamente, si fuera Jesucristo el que bajara en persona y nos dijera, vengan por favor todos los que quieran bendición, ¿a poco no correríamos y nos atropellaríamos como lo describe aquí? A ver quién llega primero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si es el mismo Cristo y lo que nos va a dar es lo mismo, lo que va a entregar es lo mismo. ¿Por qué de repente le sacamos la vuelta? ¿Por qué de repente, ya no quiero? O sea, es que en mi iglesia quieren que vaya el domingo y luego el martes. O sea, ¿qué le pasa al pastor? No, hombre, y aparte, y el viernes quieren que tengamos reunión de oración. Y los jueves la femenil. No, pues, ¿qué les pasa? Y yo digo, pues si está Jesús convocándote, es Jesús que está llegando a casa otra vez, a casa llamada congregación, a casa llamada iglesia, a casa donde estamos todos, porque donde dos o más nos reunimos, ahí está. Él quiere visitar esa casa. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar tiempo para conectarnos, para ir? Es que tengo que, no, me tengo que arreglar, me tengo que bañarme. Oye, pero qué tal que fuera que Jesucristo viene porque va a dar muchos milagros. Pues déjame decirte que sigue siendo el mismo Jesús, y que está cargado de anhelo de mejorar nuestra vida, pero no crean que todo va a ser gratuito. En algún punto el Señor está esperando que nosotros seamos los que corramos a Él, no que Él venga hasta nosotros, no que nosotros corramos hasta su presencia, que le busquemos y que buscamos y que le queramos, ¿no? Y dice que se juntaron muchos. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué en las iglesias no nos juntamos muchos? ¿Por qué de repente las iglesias tienen más sillas vacías que llenas? ¿Por qué de repente la gente quiere, es que a esa hora no tengo tiempo? Y ahí está el sacerdote poniendo una misa a las 8, a las 9, a las 10, a las 2, y no se llenan, y no fuiste a ninguna. O el pastor tiene un culto en la mañana a tal hora y tiene otro a tal hora, porque si no, pues en la mañana va a ser, y aún así no van. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no estamos corriendo a buscar la presencia como esta gente? Aún la que iba a hacer bulto, iba. Y muchos a veces no queremos, ya se supone que no somos de los que hacemos bulto, y sin embargo no queremos ir. O nos cuesta mucho, o llegamos tarde, que ese es otro punto importante. Amigas, saquen casco de salvación, por favor, porque ahí van las pedradas. ¿Por qué no nos ponemos a pensar que la cita la tenemos con el Rey de Reyes? Yo me pongo a pensar, si Maki viniera y dijera, voy a tener una audiencia pública en la colonia fulana de tal, y nada más voy a estar de las 6 de la tarde a las 6:45, te aseguro que más de la mitad de los que piensan ir, llegan desde las 5 para alcanzar lugar. ¿Por qué no con el Señor, que es el Rey, llegamos a tiempo? Si la reunión, sea la que sea, empieza a las 6 a las 6, si empieza a las 7 a las 7, si empieza a las 11 a las 11. Ahí están a veces, yo he visto congregaciones que vamos a esperar 5 minutos a los que faltan, otros 5, y luego van así con cada, hermanitos, no se sientan, pero ¿cómo ves si los esperamos 10 minutos más? Y yo me pongo a pensar, y si llegara el Señor, lo tendríamos esperando ahí, Señor, espérate ahí, siéntate. Pues el Señor llegó desde el primer momento. Desde que llegó el primero dispuesto, ya estaba el Señor ahí, porque Él es el primero en cumplir con las citas. Y lo tenemos esperando. Ahí espérese, aguánteme tantito, Señor, porque tengo prisa. Porque primero tengo que darle de comer a mis hijos y a mi marido, y para ir todos con la barriga llena. Y yo recuerdo una parábola, la parábola de las prudentes y la parábola de las imprudentes. Que las prudentes llevaron aceite de más y las imprudentes se fueron. Y cuando se fueron, llegó el novio, y cuando regresaron, dice que tocaban y gritaban y no les abrían. Yo me pongo a pensar que dijera el Señor, ok, íbamos a empezar a las 6, que se cierre la puerta y nadie más entre. Y que ese sea el día de la venida del Señor. Señor, pero pues yo estuve en todos los servicios, sí, pero no estuviste a tiempo en en el cual te convoqué, y yo fui quien te llamó. ¿Me estás siguiendo con esto?
Y mira que yo no tengo, gracias a Dios, ningún servicio en especial, gracias a Dios. Pero a mí me da tristeza que aún en mi propia congregación empezamos a las 11 y en un principio el pastor decía, vamos a esperar 3 minutos o 5 minutos. Y un día dijo, ¿saben qué? Jesús no merece que lo tengamos esperando. Y empezamos puntuales, esté quien esté. A veces nada más estaba el pastor, mi esposo y yo. Y nomás así empezábamos. A veces estaba el pastor, y ahorita que ya está casado, bueno, el pastor, la pastora, el hijo y nosotros. Y dale. Y llegó una ocasión en que una vez a mí se me hizo tarde y empezaron sin mí, me dolió mucho. Pero ni modo, eso es lo que hemos aprendido. A Dios no tenemos por qué tenerlo esperando. Amén. Y no sé por qué me salí por esto, todo lo tengo aquí en el guión. Pero yo pienso que alguien tenía que escucharlo, o yo creo que el Espíritu Santo quiere llamarnos al orden. Porque ahorita con el asunto de estarnos conectando por internet también se ha relajado muchísimo el cumplir con los horarios, y no me refiero a cumplir como obligación, sino me refiero a tiempo, el estar a tiempo, y a veces estamos tomando la palabra de Dios ahí en la cama y en pijama y con las lagañas todavía, porque es que a la pastora se le ocurrió empezar a las 10 de la mañana, qué bañada. O sea, pues no, es Dios el que está presente y nosotros tenemos que tener ese nivel de compromiso y de devoción con Él. Amén. Bueno, ya me quiero salir de aquí porque luego dicen que yo soy tiro piedras y pues la verdad es que sí, ¿verdad? Pero bueno, así soy. Si ya me conoce, pues qué bueno que me ama así. Amén. Y dice en ese versículo, a ver, sí, dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Yo te quiero decir que Jesús en ese tiempo les predicaba la palabra, pero ¿qué crees? En este tiempo también. Jesús no ha cambiado su ministerio, ¿eh? Hay 4 cosas que Jesús hacía en su ministerio. Predicaba la palabra para evangelizar, predicaba la palabra para enseñar, para capacitar, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Y eso sigue sucediendo todavía hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué Jesús predicaba la palabra? Porque el enfoque de Cristo es el Padre y siempre ha sido el Padre. Y dice, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Él ha entendido que ese es su principal trabajo y eso es lo que él hacía una y otra vez. El enfoque siempre era el Padre. Su enseñanza va ligada a la palabra. Jesucristo nunca predicó algo que no viniera en la palabra. Y es más, él dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a que se le dé cumplimiento. Pero ahora te voy a machucar la palabra de tal manera que sea más fácil de digerir. Como que te la voy a preparar más chiquita en porciones más pequeñitas para que tú la puedas entender y la puedas consumir y la puedas, no te vayas a atragantar con ella, para que tú la puedas entender a un nivel racional, mental, pero también a un nivel emocional y espiritual. Entonces el enfoque sigue siendo el Padre y la herramienta sigue siendo la palabra. La enseñanza siempre va con la palabra. Jamás Jesucristo cambió el mensaje, nunca, y no lo ha cambiado. Si alguien viene y te habla de un mensaje diferente, empieza a pensar que no viene de Dios, que puede ser el enemigo que se disfrazó de ángel de luz. Aun cuando el Señor te quiere corregir, te corrige con la palabra. Te exhorta con la palabra. Por eso dice la segunda carta de Timoteo, que utiliza la palabra para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia y para preparar al siervo para toda la buena obra. ¿Ok? Y eso no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. Y déjame decirte que ni cambia el mensaje, ni tampoco lo suavizó ni lo endulzó para que lo entendieran. Al contrario, las palabras de Cristo fueron bien firmes, algunas veces hasta parecían medio duras. Y muchas veces nosotros andamos tratando de acomodar el mensaje para que a la gente le guste y la gente quiera aceptar a Jesús. Y yo le decía a Lucy, no sé qué día platicaba con ella y le digo, es que luego andamos ahí como abaratando el evangelio para que alguien quiera aceptar. Pues es al revés, nosotros somos los beneficiados. No tenemos por qué andar tratando de acomodar para que la gente le diga que sí acepta a Jesús.
y que sí está bien vivir de acuerdo a su palabra. Eso tiene que ser un asunto que no se puede mover. No lo tengo que endulzar, no lo tengo que aderezar, no lo tengo que maquillar. Tengo que hablarlo como es. Y yo por eso hablo como lo hablo. No trato de buscarles ahí el modo. O sea, hablo firme, hablo directo. Digo, no soy grosera, pienso yo. Y si sí lo soy, pues dígamelo. Y no me preocupa si me lo dice aquí en el chat. Digo, bueno, en algún punto alguien me tiene que meter en cintura y yo agradezco la corrección. Pero de lo que yo les estoy hablando es que el mensaje de Jesús siempre te va a llevar hacia algo que se llama santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver al Padre. Y lo dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, no podemos estar cambiando el mensaje para que medio seamos santos, porque entonces con Él no va a haber así como que medio le voy a ver, ¿no? O sea, con Dios, el sí es sí, el no es no, no hay términos medios. Él dice o frío o caliente porque al tibio lo vomito. Entonces, la palabra puede ser dura o confrontativa, pero al final de cuentas la palabra de Dios es transformadora. Y si no te ha transformado, yo creo que te llegó el momento de preguntarle al Señor, ¿qué está pasando conmigo, Señor? ¿Qué parte estoy yo rechazando del mensaje? Porque a estas alturas el mensaje pues no me ha cambiado. Amén. Y bueno, regresando un poco a los actores principales que estábamos viendo en la palabra, porque esta parte no la quiero dejar de lado. A los amigos, no estábamos hablando de cualquiera, estábamos hablando de amigos con un amor incondicional. Dice el libro de Proverbios 17:17, dice que los amigos, dice que en todo tiempo ama el amigo. O sea, el amor del amigo es un amor incondicional. Y yo veo que aquí estos amigos eran incondicionales del paralítico. Yo no sé si entre ellos 4 había amistad, pero sí creo que los 4 eran amigos del paralítico, porque fueron y lo cargaron y lo llevaron. Ahora, ¿de qué te quiero hablar con esto? No se vayan a ofender con lo que le voy a decir, o le pido al Espíritu Santo que me ayude a explicarlo de una manera correcta. Pero no fueron amigos de palabra. De esos amigos que dicen, voy a orar por ti, porque no habla aquí, en ninguna parte dice que llegaron y le hablaron a Jesús del paralítico y dale Jesús, mira, ven, te vamos a llevar con él. No fueron ellos a interceder por el amigo, que eso es la oración, cuando tú intercedes. Ellos no fueron a interceder por el amigo, ellos llevaron al amigo con Jesús. ¿Me estás siguiendo con esto? No estoy diciendo que no ores, o no estoy diciendo que la oración de intercesión no sea buena. Al contrario, yo soy de las primeras que me gusta interceder, y que de alguna manera creo que cuando algo está pasando, la oración en conjunto tiene más poder. Dice mi amiga Marta, dice, somos montoneras, vamos a echarle montón al diablo, ¿no? Sí creo en esto, pero yo lo que digo es que no solamente oran, sino que se involucran, van y hacen algo más allá. Dice que lo cargaron, lo llevaban, ¿dónde está? Dice, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahora se entiende que lo llevaban en una camilla, porque luego habla de la camilla después, ¿no? En la versión de la traducción al lenguaje actual, sí dice, de pronto llegaron a la casa 4 personas que llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. O sea, ellos iban cargándolo, ellos iban trabajando. Muchas veces nosotros fallamos ahí. Le estamos hablando a la gente de Dios y de la palabra y bla, bla. Y la gente pareciera que los invitamos, ¿no? Y no quieren ir, ¿verdad? Pues no, pues están paralíticos, ¿cómo van a ir? Ya hablamos de la parálisis hace rato, ¿cómo van a ir? ¿Cómo se van a mover? Ni cuenta se dan de que lo necesitan de Dios. Entonces, bueno, yo voy a orar por la persona. Sí está bien que ores, pero ¿qué más vas a hacer además de orar? ¿Cómo vas a accionar en favor de tu amigo? Amén. Dice, cuando vieron el impedimento, fíjate, cuando ellos se dieron cuenta que había mucha gente, porque dice ahí en la palabra que no podían acercarse a Jesucristo a causa de la multitud, dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, la camilla, ¿no?
Entonces, yo lo que veo aquí es que primero vieron que había un impedimento y cuando lo vieron se organizaron. A ver, ¿qué vamos a hacer? Tal vez no eran amigos antes, pero después de este asunto se convirtieron en amigos porque tuvieron que trabajar en equipo. Amén. Buscaron una alternativa. Ok, no podemos entrar por la puerta. ¿Por dónde vamos a entrar? Pues por el techo. Toma nota de esto, porque esto está viniendo para esa persona a la que amas y que está paralítico ya emocional o espiritualmente, y Dios quiere actuar también. Busca una alternativa. Todas las que has usado antes no te han funcionado. Busca una alternativa. En este caso la alternativa era el techo. Y luego dice que lo rompieron, es decir, hicieron un esfuerzo adicional. Se treparon al techo sin el enfermo. Esto lo estaban haciendo sin el enfermo. Estaban trabajando a favor de él, pero sin él. Así que ellos se subieron y rompieron el techo. Y dice, ya que habían roto el techo, ahora sí lo treparon en la camilla, y ya que lo treparon, lo bajaron por el hueco. Ahora, a mí me encanta estos tipos porque no se pusieron a pensar en que le estaban rompiendo la casa, el techo de la casa a alguien. No sé si era Jesús o a Pedro, de quién era la casa, pero ellos no se pusieron a pensar en que les iban a cobrar ese daño, en que tal vez iban a tener que trabajar para reparar el hueco. Lo que les importaba era el amigo, y que veían como una posibilidad, porque no sabían ellos cuánto tiempo iba a estar Jesucristo en Cafarnaúm. ¿Y qué tal que se volviera a ir y se les iba a ir y se les iba a quedar el amigo paralítico? Ahora están diciendo de un paralítico, no de alguien que sufrió un accidente, sino de alguien que nunca había caminado, dice la palabra. O sea, alguien que tal vez la única opción, la única alternativa era exclusivamente Jesús. Y pudiera ser la circunstancia de esa persona que tanto amas, de esa persona a la que tal vez tú quieres ayudar. Amén. Y dice que trabajaron en equipo, lo bajaron por el techo, y su fe produjo el milagro. En el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Te lo quiero volver a leer porque yo espero que el Espíritu Santo despierte tu conciencia ahorita y despierte algo en tu espíritu ahorita. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. No dice al oír la fe. No dice que Jesús leyó sus pensamientos. Más abajo, cuando están cavilando los escribas, sí dice que Jesús se dio cuenta. Conoció Jesús en su espíritu los pensamientos, lo que cavilaban. Pero cuando está hablando de los amigos, no dice que Jesús en el espíritu estaba descubriendo las acciones de los amigos, o que estaba oyendo, vamos a ver los pensamientos. No, dice que cuando él vio las acciones de los amigos, las acciones para Jesús fueron la moneda de cambio de la fe. Al ver la fe de ellos, actuó en favor del paralítico. Por eso dice que le perdonó los pecados y luego los sanó. Amén. Jesús no sintió en su espíritu las buenas intenciones de los amigos. Cristo vio la acción producto de la fe. ¿Qué te quiero decir con esto? No basta con orar con fe. La fe es acción. Tú puedes decirle a Dios que crees y que estás orando con mucha fe, pero si no te mueves en base a la fe que dices tener, Jesucristo no está viendo tu fe. Por lo tanto, si no lo ves, como si no lo hay. ¿Me sigues con esto? Te voy a poner un ejemplo. Y voy a pisar callos porque esta es un área bien difícil para la gente. El área financiera. Yo voy a orar y yo creo que Jesús me va a mandar la provisión para la casa. Y estoy orando con fe para que Dios me mande, pero no veo que nada pase. Ok, si tuvieses fe realmente, no te preocuparía desprenderte de lo que tienes. Pagarías tu diezmo, darías ofrenda, además de diezmo. Darías siembra, darías primicia, porque tú sabes que dando es como se recibe, dice la palabra. Entonces, como yo creo la palabra, porque fe es confianza, fe es creer, fe proviene de confianza, o más bien es al revés, confianza depende de fe, significa con fe.
Eso es la palabra confianza, significa con fe. Entonces, si yo estoy confiando en la promesa de Dios, yo no tendría por qué tener miedo para pagar diezmos, para hacer ofrenda, para sembrar. No tendría por qué tener temor. Porque la palabra de Dios me dice cómo se recibe, que Él me va a dar mucho más. Entonces, yo, para operar el milagro que quiero, yo puedo tomar todo lo que tengo en mi cartera y voy y lo siembro en alguna obra. Yo normalmente lo entrego en la casa de Dios, porque es la forma más directa de dárselo a Dios. Sí, puedo ayudar al necesitado también, y puedo también sembrar en buena, también, porque yo creo que dando es como se recibe. Dios me va a dar más, por lo tanto no importa lo que yo estoy dando. ¿Sí me explico? Entonces, mis acciones son las que hacen que Jesús me vea y me dice, mira, ¿realmente me cree? Qué bárbara, no se midió, no dejó nada en su monedero, todo me lo entregó. Pues, ¿qué crees? Le voy a dar más. Y a causa de esta manera de vivir con fe, es que empiezan los milagros a convertirse en algo natural. Más bien tú entras en el mundo sobrenatural con un acceso natural al mundo sobrenatural. Entonces empiezo a ver ese movimiento. Por eso a mí no me cuesta, y yo sé que lo he platicado y lo he hecho y lo cuento como testimonio. Yo no tengo ningún problema para moverme en el área financiera, porque yo le demuestro la fe con obras, como dice la palabra. Amén. Y lo mismo lo hago en el área de sanidad. Dios dijo que me va a sanar. Por lo tanto, yo vivo como si estuviera sana. Y los que han vivido cerca de mí ya saben que aquí en la casa ha habido de repente casi que batallas campales con la acuéstate y descansa y toma el medicamento. Y yo, no, si yo estoy sana, en el nombre de Jesús, yo estoy sana. Y no se acerca, es que no quiero estar como una paralítica esperando que Dios me levante. Yo le creo a Dios que ya me levantó y que en la cruz ya pagó por mi milagro. Por lo tanto, me levanto y sirvo y trabajo. Y estuve incapacitada 3 días porque me dio temperatura. Pero nada más un día tomé realmente así como para descansar, que fue el lunes, que sí realmente me sentía muy mal. Y el resto de la semana dije ya, lo que sigue, a trabajar, a dar, porque estoy sana, por las llagas de Jesucristo yo estoy sana. Como le creo, entonces acciono como si ya fuera. Y entonces esa acción es evidencia de lo que creo. Por lo tanto, ya se cumple el parámetro. Conforme crees, se te dará. Lo recibo. Y tal vez todavía ahorita mi diagnóstico médico todavía diga que tengo una lesión. No me importa el diagnóstico médico. Mi cuerpo se sigue moviendo como si estuviera sana. Porque la lesión que tengo dice que estoy cuadraplégica del cuello para abajo. Sí, cuadraplégica, o sea, paralizada del cuello para abajo. Eso dice la evidencia de la radiografía, de la tomografía, del TAC. Eso dice. Pero mi fe dice que estoy sana por las llagas de Jesús. Por lo tanto, si mi fe me dice que estoy sana, la palabra me lo dice, yo lo creo, me muevo como si estuviera y me sigo moviendo como si estuviera sana. Amén. A eso me refiero. Por eso yo les decía, ¿cómo la gente sabe que Jesús vive en ti? Por tus obras, por tus frutos, por lo que tú estás manifestando, no nada más con lo que hablas, sino con tu estilo de vida. Yo soy congruente. Las cosas que todavía no he logrado, ni siquiera las tomo ni las menciono, no las he logrado. Pero de las que he logrado tengo evidencia que habla a mi favor. Cuando mi esposo se queda sin trabajo el año pasado, el Señor me avisó como un mes antes o por ahí, 2 meses antes, no me acuerdo, con un árbol que está enfrente a mi casa. Y el Señor me dijo, y así estaba el árbol, y es un nogal, estaba seco, y nada más quedaban así los capuchitos donde habían estado las nueces ahí pegados, ¿no? Y me dice, está seco, pero hay evidencia de que dio fruto. Y si dio fruto antes, va a dar fruto después, me dice. Y yo, wow, qué interesante, Señor. Y me dice, sí, lo mismo va a pasar contigo. Yo, ¿ah?
¿Qué tiene que ver eso conmigo? Rácatelas que al poquito rato, pues mi marido se queda sin trabajo. Pero recordé esta promesa, hay evidencia de que hemos dado fruto. Y si demos fruto antes, daremos fruto ahora. Si el Señor nos ayudó antes, me va a ayudar ahora. Si anteriormente logramos esto, vamos a hacerlo ahora. Si la gloria de mi casa hace muchos años fue grande y buena, la gloria posterior será todavía más grande, dice su palabra. Yo lo creo, por lo tanto me muevo en función de eso que creo. No me quedo paralizada, llorando, ni con miedo, ni insegura. Me muevo en base a lo que yo ya creo. Y entonces la fe cumple su propósito y empieza a traer la bendición del norte, del sur, del este, del oeste y de todas partes. Y de maneras insospechadas. Por medio de trabajo, por medio de ofrenda, por medio de regalos, por medio de servicios pagados. Cosas que yo a veces ni he pedido y el Señor como quiera sabe que en algún punto las anhelé y viene y me las entrega. Porque así de bueno es Dios. Por eso el Señor me decía que el día de hoy Él iba a estar levantando de esos lechos de paralíticos a toda aquella persona que decida creerle. Aquella persona que aún tal vez hoy está desde su lecho, viendo así una prédica por el internet, porque no se puede ni mover para más. Bueno, déjame decirte que dice el Señor, se acabó tu tiempo de parálisis. Yo te voy a levantar, dice el Señor. Yo te voy a levantar de ese estado en el que estabas atorada. Yo te voy a levantar de ese momento en el cual estuviste angustiada, preocupada, afanada. Empieza a creer. No basta con que ores con fe. La fe es acción. Así que, ¿qué vas a hacer para denotar esta fe? En el nombre de Jesús, yo suelto ahorita una palabra profética de parte de Dios, que tu tiempo de parálisis se terminó. Pero no lo vas a notar hasta que tú decidas dar el primer paso, porque el Señor se lo dijo a ese hombre cuando le dio la instrucción. Levántate, toma tu lecho y anda. Dios le dijo, tú levántate. No le dijo, ok, ya oré por ti, ahora dame tu mano y te voy a levantar. No, eso ya está hecho. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Ya está hecho. Tu milagro ya está listo. Ahora tú levántate en fe, toma tu lecho y anda. Y cuando dice toma tu lecho, es toma todo eso que te está pasando y míralo y di, eres una excusa. Tú ya no me vas a detener. Tú ya no eres mi lecho. Yo ya no me vuelvo a recostar en ti. No me vuelvo a quedar atorada por preocupación y por angustia. No me vuelvo a quedar detenida por desamor o por rechazo. No me vuelvo a quedar estancado porque alguien no me entendió, porque alguien me abandonó. No me puedo quedar estancada y paralizada porque mis sueños se truncaron, o porque mis padres no me dieron la carrera que yo quería estudiar, o porque el hombre con el que estaba ya no me quiso más. No me voy a quedar en esto, porque el Señor me está diciendo levántate y anda, pero también te está diciendo toma tu lecho. Toma tu lecho, es decir, no dejes aquí de manera fácil, porque vas a volver a regresar al lecho. No, tómalo y llévatelo y destrúyelo y ya no más, porque dice el Señor que tiene nueva misericordia para ti en este día. Este es tu tiempo para que te levantes de cualquier área en la que has estado detenida, de cualquier zona en la cual estabas atorada, atrapada, lastimada, afectada. Yo quiero hablarles a todas esas personas que han estado atrapados en la inseguridad y en el miedo. Sal de esa zona de miedo. Levántate de esa zona de miedo. Toma tu miedo, échalo al mar. El miedo no permite que tu fe entre en acción. Y cuando dice anda, significa empieza a moverte en ese milagro que Dios te dio. Yo ahorita que estaba aquí viendo, no sé si ustedes alcanzan a ver cómo tengo totalmente desnivelado un lado del otro, de cuánto se inflama todo este lado a causa de la lesión que yo recibí. Pero esto que está aquí jamás ha sido evidente para mí, o tan evidente para mí como la palabra que me dice que yo soy fortalecida con su gracia, y cuando yo me siento débil, su gracia me hace fuerte, su gracia me levanta, es su gracia, pero yo tengo que moverme, buscar la gracia, tomar la gracia y no ver esto como la razón para quedarme detenida o acostada. Yo no sé qué pasa en ti,
Pero Dios dijo, hoy basta, hoy se acabó. Está la gracia de Dios moviéndose a tu favor. Está el Señor soltando palabra de milagro sobre tu vida. Está Dios ahorita destruyendo la parálisis que te estaba deteniendo. Está Dios soltando una palabra y en tu cuerpo se están moviendo los músculos, los huesos, los ligamentos, los tendones, para que empiecen a moverse en favor de esa palabra de sanidad que te está dando para tu cuerpo. Pero también se está moviendo en el interior tu alma, tu espíritu, para la sanidad espiritual, la sanidad de corazón que te está entregando en este día. Pero también se están moviendo las atmósferas para que se avive esa sanidad financiera en tu bolsillo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando Dios habla, su palabra no regresa vacía. Su palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. Y esa palabra que Dios está dando en este día para ti y para mí, yo también la tomo para mí, es que el Señor nos está diciendo, número uno, tus pecados han sido perdonados. ¿Cuáles pecados? El hombre no estaba confesando pecados, pero él aún así tomó la autoridad, porque a veces el pecado es la principal razón de tu parálisis. Y hoy el Señor está diciendo, tal vez sea un pecado de incredulidad, tal vez sea un pecado de idolatría, tal vez sea un pecado de indiferencia o de comodidad, o tal vez sea un pecado de negligencia, de postergación. No importa si no los has confesado, dice el Señor, tus pecados hoy, en este día. Este es un día especial. No es que todos los días el Señor me va a perdonar aunque no confiese y no me arrepienta. No, hoy es un día especial. Están siendo perdonados los pecados que te produjeron la parálisis y se está acabando la parálisis en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo le doy a Él la honra, la gloria y la victoria. Y le doy gracias, papito lindo, porque hecho está. Así, Mirna, así, si no oraste, no necesito orar. El Señor está soltando la palabra y cuando Dios habla, ¿para qué hablo yo? Ya el Señor lo dijo. Si Dios lo dice, yo lo creo y Él lo hace. Ahí te va. Si Dios lo dice, yo lo creo y Él lo hace. Amén. Hecho está, dice el Señor. Gloria a Dios. Mañana, antes de que se me olvide, mañana tenemos nuestro desayuno virtual. Si no te has inscrito, todavía te puedes inscribir. No tiene costo, simplemente pide que te mande por WhatsApp el link para que puedas entrar al desayuno virtual. ¿Qué es el desayuno virtual? Algo parecido ahorita, pero va a haber, el tema es bajo cielos abiertos. No sé realmente cuál es la agenda de Dios. Lo único que sí sé es que Dios va a hacer algo grande, porque así lo dijo, y cuando Él lo promete lo cumple. Y yo quiero exhortarte a que no te lo pierdas. Es que la plataforma de Zoom, todos los teléfonos nuevos la tienen acceso a la plataforma de Zoom. Puede ser que sea sin cámara o con cámara, pero sí tiene acceso. ¿Cómo? Ahí yo les mando el link y ustedes nada más le dan clic al link. El link es donde aparece HTTP y luego un montón de números. Bueno, le das ahí y lo que va a hacer es que si tú no tienes cargada la plataforma, la va a descargar y la va a poner como una aplicación en tu teléfono. Y a partir de ahí puedes entrar. Ahora, mucha gente no entiende que no es una entrada automática. Entran a una sala virtual. Y yo les doy desde acá la entrada, pero a veces cuando entran todas juntas no se puede y se quedan atoradas unas. Es que no me deja entrar, es que me rechaza, ya. No, insiste. Si tu milagro está ahí, insiste. Y como los amigos del paralítico, si no entraste por la puerta, entras por la ventana o por otra parte, pero insiste, no te vayas. Es que muchas veces se agolpan todas al mismo tiempo. Y bueno, son sistemas, al final de cuentas es internet. Y luego también el internet, bueno, el de mi casa se pone medio lento. Entonces vuelve a insistir hasta que te puedas meter. ¿Ok? Ahora, las que ya lo tienen también pueden entrar directamente con el ID, con el ID dicen en inglés, que son como un número de teléfono, y entonces ahí le piden la contraseña y ahí viene la contraseña en la invitación que yo les envío y les mando las dos cosas, el link de acceso y les mando el ID y la contraseña para lo que se les haga más fácil o puedan entrar. Funciona en computadoras
que están conectadas a internet y funciona en aparatos celulares que tienen conexión a internet. Amadas amigas, no le tengan miedo a la tecnología. La tecnología no hace nada, simplemente vuélvele a buscar hasta que te funcione. Amén. Ahora voy a intentar. Aquí el asunto no es que yo no le sepa, es que tengo problemas con mi computadora. Voy a intentar a ver si al mismo tiempo de que lo ponemos en vivo, lo podemos pasar por Facebook. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Tal vez lo que haga es esto que estoy haciendo ahorita en una cámara, estar hablando para lo que es Zoom, y en la otra directamente estar aquí en la página del Café de Princesas para que no te lo pierdas. Y que obviamente pues no vas a ver todo el espectro de todas las participantes, pero pues al menos puedas recibir la palabra. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Para que no se queden fuera. ¿Cuál es la diferencia? Nada más vamos a poner en vivo la palabra, nada más. La administración y luego los testimonios y todo eso ya no lo vamos a pasar. Porque a veces en los testimonios la gente cuenta cosas que son íntimas y que al calor del momento del Espíritu Santo tienen valentía y las cuentan, pero que si quedan ahí en vivo para alguien, pues no sabemos cómo puedan ser utilizadas. Entonces, por cuestión de cuidar la integridad y todo lo demás, por eso es que no lo podemos pasar en vivo. Perdón, me distraje porque estaba leyendo. En la compu es lo mismo. Haz de cuenta que en la compu puedes bajar, primero baja la aplicación de WhatsApp en compu, y es mucho más fácil porque al WhatsApp te envío el link, y ya lo que haces es le picas y automáticamente la computadora va a hacer el resto. Ahora, vamos a suponer que no tienes WhatsApp en la computadora. Ok. Lo que puedes hacer es que vas y buscas en Google, buscas Zoom, se escribe Z-O-O-M, Zoom, y bajar aplicación, así le pones, bajar aplicación Zoom, y te va a llevar a una página, y sigue las instrucciones y te va a quedar instalada en la computadora la aplicación de Zoom. Y entonces, ya que quedas, lo único que necesitas es poner ahí, entrar a una reunión, y entonces te va a preguntar cuál es el ID, y ahí lo vas a tener, de ahí lo puedes ver de tu WhatsApp, lo tecleas, y luego te van a pedir la contraseña y la tecleas y ya quedas y te metes, ¿ok? Así que bueno, yo aquí voy a estar un rato en la oficina. Si alguien tiene alguna duda, mándeme WhatsApp, a lo mejor podamos hacer algunas pruebas desde ahorita para poderlas conectar y que mañana no se lo pierda. Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que yo este tema lo empecé con una intención en especial? Y esa intención de alguna manera me la inspiró mi amiga Lucy. Lucy ha traído en su corazón cómo hace que unas mujeres que ella quiere, ama mucho, vean el tema de mañana y hayan andado toda inquieta. Y me trajo a recuerdo a estos 4 amigos moviendo al paralítico, ¿no? Así que tal vez sea el momento en el cual tú quieras que alguien más lo reciba. No te canses de invitar. Si no tiene la aplicación, busca, y tú sí, ve a su casa, mira, desde aquí lo vemos juntas. Haz algo, no nada más, ahí voy a orar para que lo reciba, pero sí podemos hacer algo en grupo. Manda aquí a la página del Café de Princesas, o si perteneces al grupo de las princesas, manda ahí el nombre de la persona que quieres y vamos a estar orando por esas personas para que ellos tengan también la oportunidad de recibir de parte de Dios una palabra que pueda cambiar su vida, que pueda cambiar su presente y su futuro. Amén. ¿Cuento con ustedes para esto? Yo espero que sí. Entonces yo las bendigo, mis amadas amigas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, bendigo también su corazón, bendigo el crecimiento que ya llevan, pero también bendigo el llamado y el propósito de Dios para su vida, y bendigo sus finanzas, sus alacenas, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y bueno, a las que pueda las veo mañana, y a las que no las veo cuando Dios lo permita. Hasta luego. Bendiciones para todas.